Hermanos estimados, nos encontramos en la lección número 10 de este último trimestre del 2023. Misión en favor de los no alcanzados, la primera parte. Y es muy halagador, interesante, eh, revelador lo que sucede en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Una parte muy importante en el cumplimiento de la misión que Pablo tenía en su mente y en su corazón, de alcanzar a todos con el Evangelio de Cristo, con el hecho de no saber otra cosa entre todos más que de Cristo y de Cristo crucificado. Y aquí encontramos en esta lección hechos importantes, trascendentes, que hoy nos marcan la ruta para seguir alcanzando a aquellos que por razones particulares de sus entornos y de sus personas están lejos de nosotros. Y no estamos hablando de distancia para que nadie se quiera excluir de este trabajo. No, esos no alcanzados los tenemos de una manera muy interesante, los tenemos al alcance de la mano, solamente que por algunas razones, que aquí no nos vamos a dedicar tiempo a ello, no hemos alcanzado a esas personas. Bueno, esta lección es para que tú y yo aprendamos esas lecciones importantes sobre este tema en particular. Atenas era un lugar desafiante para el evangelio. Era, era una ciudad enorme, según la historia, aproximadamente 250,000 habitantes tenía esta ciudad. Era una ciudad muy culta. Allí habían nacido los filósofos más sobresalientes en ese tiempo y que hoy todavía perduran. Muchas de esas filosofías nacieron justamente allí en ese lugar. En pocas palabras, los atenienses también necesitaban conocer de Cristo Jesús. Y Pablo fue el instrumento de Dios para poder alcanzarlos. Y tú puedes ser el instrumento de Dios también hoy para alcanzar a aquellos en esa condición, en esa clase, en esa clasificación de gente que necesita también conocer de Cristo Jesús. Hemos dividido nuestra lección en tres partes, como lo hacemos regularmente. La primera es la preparación para la misión, porque esto es muy importante, esta primera parte en este asunto de nuestro estudio de esta semana, ¿no? Para llegar al corazón de la gente, queridos hermanos y amigos, necesitamos que el mismo espíritu que guió y que condujo a Pablo a esa situación y en esas circunstancias, nos dirija hoy también a nosotros para poder alcanzar a esa gente. Y hubo varias cosas que el autor de la lección y el mismo texto bíblico no lo indican, sin embargo, lo extraemos de lo que ahí mismo ocurrió para ponerlo como el marco de lo que dio el marco de lo que dio ese anticipo de esa predicación allí en ese lugar. Primero, el autor de la lección nos dice que Pablo no podía acercarse a los atenienses de la misma forma como se dirigía a los judíos. Por supuesto que no. El entorno religioso, el entorno social, no eran los mismos. Y entonces Pablo tuvo que echar mano de todo su bagaje, de su vida desde pequeño, de su educación y de todo para poderlo utilizar propiamente allí en ese ambiente en donde él se encontraba ahora, digamos, estaba allí en ese lugar por situaciones que lo empujaron, y nosotros creemos que Dios dirigió todas las cosas para que Pablo llegara a ese lugar. Así de que era necesario tener una nueva estrategia para poder alcanzar a los atenienses, a esta gente intelectual, ¿no?
Pablo actuó, dice el autor de la lección, con elocuencia, pasión e inteligencia. Fíjese bien, actuó con elocuencia, pasión e inteligencia. Es decir, Pablo actuó con virtudes que no se adquieren de la noche a la mañana. Esas son las virtudes que hoy necesitamos también aprender nosotros. Con el tiempo, con el estudio, con la preparación, con la anticipación y con la proyección de lo que vamos a hacer. Los atenienses eran gente pensadora, era gente crítica, era gente polemista, así lo presenta el autor. Es decir, era gente que pensaba, que le gustaba pensar, que le gustaba ver el lado a todas las cosas para poder entenderlas. Y para entonces, de acuerdo con lo que sucediera, pues aceptarlas o rechazarlas, ¿no? Era gente de intelecto. Atenas era el centro intelectual y filosófico de la época, queridos hermanos. Y muchos de nosotros vivimos en centros de esos. Vivimos en las grandes urbes, en donde este ambiente es común y en donde necesitamos la guía del Espíritu Santo para alcanzar a esa gente, ¿no? Había dos grupos especiales allí, que es bueno que tú, allí en tu clase, discutan un poquito el asunto de los epicúreos y los estoicos. Filosofías muy particulares, con ciertas tendencias que inundaban la mente de la gente de ahí, de esa región. Hoy en nuestros días también hay ciertas tendencias filosóficas que inundan la mente de la gente y que necesitamos conocerlas para poder alcanzarlas también y entonces utilizar sus mismos elementos como herramientas para poder alcanzar a toda esa gente. Así de que en esta primera parte concluimos que Pablo, en esta lección, en este capítulo 17 de Hechos, evidenció que estaba familiarizado con todas las cosas de Atenas, con su arte, con su literatura, con su religión, tanto que hasta citó algunos de los autores que ellos reconocían como líderes para ellos. Así de que la preparación para la presentación del Evangelio en esos ambientes, hermanos, es sumamente importante. Y ojalá que miembros de nuestra iglesia puedan adquirir esas herramientas para poder ser elementos de alcance para todas esas personas que nos rodean. Punto número 2, los escenarios en los que trabajó el apóstol Pablo aquí en Atenas. Una de las cosas que hay que señalar es que Pablo, sin importar dónde estuviera, predicaba el evangelio, sin importar dónde fuera. No, él no seleccionaba y no era selectivo en ese asunto de que aquí sí y allá no, con esto sí, con otros no, como sucede hoy a veces, muchas veces, ¿no? A mí me sucedió, tristemente, ¿no? Y lo digo con tristeza. A mí me sucedió ese asunto y a veces hoy la iglesia se olvida de ir a esas regiones. No, yo voy a la iglesia grande sí voy, a la iglesia chiquita no. O al lugar aquel no voy, pero a este sí voy. Tengamos cuidado, hermanos, porque Pablo aprovechaba todas las oportunidades para presentar el evangelio en todos los lugares. En el mercado, encontramos a Pablo aquí en el mercado, donde estaba la gente común. Y claro, ahí la gente estaba impresionada con la predicación de Pablo, pues era una predicación, selectiva también. Y estaban admirados por su palabrería. Utiliza esa palabra la lección de la escuela sabática, por su palabrería, por su hablar, por su elocuencia, como vimos que era una de sus características, ¿no? Así es de que trajo revuelo ahí en el mercado, pero fue conducido, fue invitado para el Areópago, un lugar en donde se encontraba la crema y la nata de allí, de la gente de Atenas. Allí era donde se discutían y se definían
todos los asuntos legales y religiosos. Ahí se definían. Así de que allí estaba esa gente intelectual, esa gente que tenía esos razonamientos de estos dos grupos de personas atenienses, con los cuales Pablo empezó a discurrir sobre el Evangelio, sobre Cristo, sobre el juicio venidero y sobre la resurrección, uno de los temas básicos en esta presentación. Así es que allí en ese lugar, en ese escenario del Areópago, Pablo usó todos sus conocimientos y guiados por el Espíritu Santo, presentó la verdad de Cristo, de su resurrección y del juicio venidero. Seguramente estos conceptos impactaron la mente de aquella gente estudiosa que razonaba, ¿no? Y digo, seguramente impactó porque hoy a la gente le impacta esto. Cuando, cuando, eh, cuando damos un estudio bíblico y le hablamos a la gente acerca del juicio o acerca del origen del pecado y acerca del pecado de nosotros, la gente queda admirada, bueno, y porque muchos desconocen estos temas, inclusive estas palabras, ¿no? Yo, pecador, la gente se pregunta, ¿pero por qué? A ver, explícame, y entonces es donde entramos con la preparación que Dios y que el Espíritu Santo nos da para presentar la verdad del Evangelio. La reacción de los atenienses, muy notoria y muy importante en estos dos escenarios. El autor de la lección, y el mismo texto así lo dice, que algunos se burlaban de él. Sí, como que un Dios que se da a conocer y como que un Dios que viene y se presenta. Y era un asunto fantasioso para ellos, ¿no? Así es que algunos se burlaban. Otros tuvieron el deseo y le dijeron a Pablo, bueno, luego te seguimos escuchando. Pero pocos le creyeron, unos cuantos le creyeron, y ahí está el registro bíblico de estos personajes, algunos de los que creyeron en él. Así es de que estos dos escenarios, hermanos, nos enmarcan en el concepto de predicar el evangelio donde quiera que nos encontremos. Y la última parte, el formato, y es lo que quisiéramos dejar en la mente de todos, y tal vez lo que sea la parte más de discusión en la clase de la escuela sabática, es el formato que Pablo utilizó para presentar la verdad de Dios ahí en esa gente. No, aquí hay varios puntos importantes para señalar y para poner en práctica en nuestro testimonio personal. Uno de ellos es que Pablo no los menospreció, ni su religión, ni a sus dioses. Esto es un punto muy importante. No los menospreció. Al contrario, los elogió por su devoción, porque eran devotos a lo que creían. Yo hoy alabo a la gente y que cuando me dicen, no, pues es que yo soy católico, y vas a misa, sí, y comulgas, sí, te confesas, sí, bueno, hay que alabar, porque ese es un asunto de alabanza para ellos y un punto común para él, ¿no? Así de que con esas actitudes la gente de Atenas percibió que Pablo estaba interesado en ellos. Ese es un punto muy importante para señalar. Luego, Pablo aprovechó, por supuesto, el terreno común que se encontró con ese título de al Dios no conocido. Ese era un terreno común en donde Pablo aprovechó la oportunidad extraordinaria de poder tomarse de esa inscripción y de ahí partir para presentarles al Dios que ellos no conocían. Muy astuto de parte de Pablo actuar de esta manera, ¿no? Captó la atención de ellos con el mensaje intrigante que presentaba, porque era intrigante para ellos, y entonces dio a conocer a un Dios que en el ambiente de ellos no se daba a conocer. Dio a conocer un Dios que ahora estaba listo, que quería manifestarse y que lo conociera. Esa fue una de las partes más intrigantes, tal vez, para la gente allí en Atenas. Y me gustó lo que el autor puso ahí. Los llevó tan lejos como pudo. Y eso requiere mucho. Y yo creo que es importante también señalarlo para nuestros días, ¿no? Todos lo escucharon, que era el principal propósito de esta
de esta presentación del apóstol Pablo. Termino la conclusión con una cita que viene allí en la lección. Pero con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y le reveló el Dios verdadero que era desconocido para ellos. Querido hermano, es importante esta lección para ti y para mí. Necesitamos alcanzar a aquellos que aparentemente están fuera de nuestro alcance. Y como lo hizo Pablo, queridos hermanos, y como lo menciona el autor de la lección, hay que cruzar la línea a veces. Pablo lo hizo cuando les habló del Cristo resucitado, cruzó la línea. Y ahí fue donde algunos lo aceptaron y otros lo rechazaron. Pero la gente tiene que escuchar todo el mensaje completo de salvación porque lo necesita. Que Dios te utilice, querido maestro, esta semana, ahí en tu clase, y que estos elementos de este capítulo 17 de Hebreos, de Hechos, puedan servirnos y contribuir para que usted y yo podamos seguir cumpliendo la misión que el Señor nos encargó. Que Dios les bendiga.